de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1. Corintios, capítulo 1, versículo 1. Amén. Dice la palabra de Dios. Estoy en Romanos. Aquí está, tras ahí comenzaba. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Vamos a orar. Padre y Dios que estás en el cielo, gracias te doy en este hermoso momento por la oportunidad que nos has dado a cada uno de nosotros de poder estar acá una vez más, poder alabar tu nombre, Dios, reconociendo que solamente tú eres digno de ser alabado. Gracias por darnos el privilegio de poder entonar alabanzas al Dios creador de todo lo que existe. Pero también, oh Dios, creo que cada uno de los que estamos acá, también venimos con nuestra mente abierta, oh Dios, y queremos que seas tú quien nos puedas enseñar, queremos que seas tú quien nos puedas hablar a nuestra vida, oh Dios, que seas tú quien puedas fortalecernos, que seas tú quien nos puedas recordar tu palabra, oh Dios, para nuestro día a día, oh Dios. Así es que ayúdanos, oh Dios. Pido que tu Espíritu Santo me ayude, oh Dios, que seas tú quien puedas hablar a través de mí, oh Dios, y que cada uno de nosotros nos podamos ir edificados y recordando tu palabra. Que la gloria y la honra sea siempre para ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, prácticamente, hermanos, he estado hablando en las ocasiones anteriores acerca de este libro de Corintios y vimos de que prácticamente es una carta que Pablo manda a la iglesia de Corinto y vamos a ver eso, que obviamente hemos dicho cómo era la iglesia de Corinto y habían problemas, habían todos los problemas que en la actualidad tiene una iglesia. Pero quiero comenzar siempre con este versículo que Pablo le dice a esta iglesia que tenía muchos problemas, que tenía muchas dificultades. Pablo le recuerda y le dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constante, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuánto? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, es un texto que se lo vuelvo a recordar y yo lo he estado también meditando, que la Biblia o que Dios quiere que usted y yo estemos firmes. Y si la palabra dice que estemos firmes es porque tarde o temprano pues vamos a dejar de estar firmes, ¿verdad? Y también nos invita y nos anima a cada uno de nosotros que sigamos creciendo en ¿qué? En la obra del Señor. Recordar de que el servicio que alguien hace acá, ¿es para quién? Es para Dios. Y que depende el servicio que nosotros hagamos, si lo hacemos para la gloria de Dios, ese va a tener una cosecha, no va a ser en vano. La Biblia nos menciona que vamos a recibir galardones. Así es que vamos a comenzar. Recordarle que Pablo cataloga y Dios mismo cataloga a esta iglesia y le llama iglesia santa. Este es el tema de esta noche, una iglesia santa. ¿Cree usted que esta iglesia local es santa? Creo que no se escuchó. Voy a repetirlo. ¿Cree usted que esta iglesia es santa? Amén. Posicionalmente es santo, hermanos. Y ante Dios
cada uno de los que estamos acá somos santos. Y recordemos que cuando Dios me ve, cuando Dios le ve, no va a ver al Gabriel pecador, no va a ver al Javier pecador, o a los Javieres, sino que va a ver a quién. ¿A quién ve Dios? Ve a Cristo. Entonces, por eso es que de repente pues podemos tener duda y decir, yo no creo que Él sea santo, pero la Biblia nos dice que somos santos. Ahora, hablamos del versículo 1 y nos quedamos con el hermano Sóstenes. Y hoy vamos a ver este versículo, donde Pablo comienza diciendo que esta carta va dirigido a la iglesia. A la iglesia. Creo que cada uno de nosotros, pues, si nos preguntaran, ¿qué es la iglesia? Muchas veces hay pensamientos distintos o diferentes. ¿Qué es la iglesia? Porque déjenme decirle que muchas veces nosotros nos expresamos y decimos, hoy voy a ir a la iglesia. Te invito a la iglesia. Y a veces creemos que estas paredes son la iglesia, pero déjeme decirle que la Biblia dice que esto no es la iglesia. La iglesia es usted y yo, somos las personas, somos los que hemos puesto la fe y la confianza en el sacrificio de Cristo. Hemos sido o estamos siendo parte de la iglesia del Señor. Entonces Pablo le manda a esta iglesia esta carta. Ahora, iglesia se deriva del sustantivo griego eclesia, que significa llamar afuera. Por eso es que se le llamaba iglesia. Es una asamblea pública, generalmente de orden político, convocando por un heraldo oficial. Entonces, digamos que aquí se le llama a la iglesia bíblica Jerusalén a que se reúna el día miércoles y el día viernes. Y depende de usted congregarse. Ahora, la iglesia. ¿Cómo comenzó la iglesia? ¿Sabe usted cómo comenzó la iglesia? La Biblia menciona por primera vez la palabra iglesia y es nombrada por nada más y nada menos que por nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Y qué dijo Jesús? Le dijo a Pedro, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Por eso es que si usted pertenece a la iglesia, las puertas del Hades están cerradas para usted. Las puertas del infierno están cerradas para usted. ¿Por qué? Porque usted es la iglesia del Señor. Y le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíba en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Aquí Jesús le dice a Pedro, edificaré. Tiempo futuro. Ahora, pero ya en Hechos vemos que ¿dónde nace la iglesia? Y dice que en Hechos capítulo 2, versículo 1 dice, el día del Pentecostés. 50 días después que Jesucristo había resucitado, dice que todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a una llama luego algo parecido a una llama o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos.
y todos los presentes fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y el hermano Carlos Giovanni mencionaba eso el miércoles pasado, acerca de que el Espíritu Santo es que la garantía que Dios ha dejado que usted y yo somos de Él. Entonces, aquí comienza la iglesia. También tenemos Hechos capítulo 11, donde también se va a abrir, o Pedro, por decirlo así, va a usar la otra llave para los gentiles. Y aquí vemos es cuando Cornelio manda a traer a Pedro, ¿verdad? Y dice el versículo 15. Bueno, Pedro dice, cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como descendió sobre nosotros al principio. Aquí está narrando Pedro los hechos que habían acontecido, porque le estaban preguntando qué pasó, porque recordemos de que los judíos no se llevaban siempre con los gentiles, ¿verdad? Y Pedro le dice, mire, ¿qué podría hacer yo si el Espíritu Santo descendió sobre ellos también? Así que aquí podemos ver prácticamente cómo nace la iglesia. Aquí hay Efesios 6:3-1, donde menciona Pablo que la iglesia de Dios era un misterio, el cual había sido oculto, ¿verdad? Entonces no lo vamos a leer, pero sí, Efesios 3:1-8 dice que era un misterio, ¿verdad? Ahora, la iglesia es definida como el cuerpo de Cristo. Dice que judíos y gentiles que han sido bautizados con el Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo en el momento de la salvación. O sea que en el momento que una persona cree en el Evangelio, se constituye la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Imagínense que todos los que estamos acá somos iglesia de Dios, amén. Pero de repente, si todos somos parte de la iglesia, nos convertimos en el cuerpo de Cristo. O sea, Dios está formando un cuerpo y usted es parte de ese cuerpo, yo soy parte de ese cuerpo. Pero cuando usted me descalifica por algo que yo he hecho, un pecado, estaríamos haciendo ¿qué? Estaríamos mutilando el cuerpo de Cristo. Igualmente, cuando yo puedo hablar de usted o yo le señalo, y es ahí por eso que hay personas o hay denominaciones que creen que la salvación se pierde. Y yo le pregunto, si todas las personas que componen la iglesia pecan a diario, ¿cuándo se va a formar ese cuerpo? Nunca. Entonces, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en Efesios aquí nos dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él, Jesucristo, la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas partes, con su presencia. Ahora, ya lo sabemos, pero vamos a volverlo a repetir. La iglesia se entra por nacimiento espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces, erradamente, se cree que si usted vino a la cuna, usted ya es parte de la iglesia. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña de que para poder entrar y ser parte de la iglesia, es necesario nacer de nuevo. Y vamos a leer Primera de Pedro 1:23. Pedro le decía a los hermanos,
Dice, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Usted con este nacimiento, de que nacemos, estamos muriendo. Por eso es que decimos, un día más, un día menos. Pero en este nuevo nacimiento dice que nunca se acabará. Su nueva vida, dice, durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. O sea, Dios lo dijo. Y cada uno de nosotros debemos de creerlo. Y es el versículo que cada uno de nosotros lo conocemos. Juan 1:12 dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. O sea que si usted ha creído en Él, Dios le ha dado la potestad, el derecho de llamarse hijos de Dios. Y dice, ellos nacen de nuevo no mediante ¿qué? A un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Y Gálatas también, el hermano Pablo nos dice en 3:26, dice, pues todos ustedes sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La pregunta del millón es, ¿has nacido de nuevo? ¿Eres parte de la iglesia de Dios? ¿Tienes la justicia de Cristo? Amén, ¿verdad? Pero cuando entendemos que tenemos la justicia de Dios, y recuerde que lo dije anteriormente, a veces debemos de, y el hermano Will puso esto la vez pasada, dice que ¿qué debemos tener presente en cuanto a la justicia que posee o que poseo? ¿Cuál era la respuesta? Que todo es por la gracia de Dios. Todo es por medio de Jesucristo, nunca por lo que nosotros hayamos hecho. Y es importante recordar, porque muchas veces se nos olvida. Y es por eso que de repente pues nos volvemos en algún momento libertino o nos podemos volver, ¿cuál sería el otro? Legalista. Entonces, creería que eso debe de tenerlo cada uno de nosotros en mente, que todo, la salvación, que la justicia de Dios, que el nuevo nacimiento es por la obra de Dios y es para la gloria de Él. Ahora dice a la iglesia de Dios. Es importante, hermanos, saber que la iglesia es ¿de quién? De Dios. De Dios. Se llama así porque Él es el dueño y Él es el arquitecto que diseñó a la iglesia. Muchas personas se atribuyen y dicen, mi iglesia hace esto, esto y esto. Cuando la Biblia nos dice que la iglesia es de Dios. Cuando Pablo se estaba despidiendo de los ancianos de la iglesia de Éfeso y allá en Mileto, Pablo le dice a esto, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Aquí le está hablando a los obispos, a los ancianos, a los líderes.
para apacentar la iglesia ¿de quién? Del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y algo importante, hermanos, que cuando hablamos de la sangre estamos hablando del sacrificio de Cristo. Y cuando hablamos de la sangre, dice la Biblia que en la sangre está la vida. Entonces, Dios dio su vida en la cruz del Calvario. Entonces, por eso es que es de Él. También Pedro lo dice en 1:18-20. Sabiendo, dice, o sea, hay que tenerlo presente en nuestras memorias. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de nuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata. Aunque yo creo que más de algunos podríamos cambiar, ¿verdad? Ese nuevo nacimiento por un poquito de oro o un poquito de plata. Amén. No. Pues, solo a mí se me cruzó por la mente. Si no, dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que costó, hermanos. Ahora dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Obviamente esta carta iba dirigida principalmente para la iglesia que estaba en Corinto. Ahí está geográficamente. Y el hermano ya mencionó aquí está Corinto. A esa iglesia iba destinada esta carta. Pero Dios sabía, hermanos, de antemano de que nos puede ayudar a cada uno de nosotros. Y nos debe de ayudar. Para corregirnos, para instruirnos, para animarnos. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Recuerden que les pregunté si esta iglesia era santa. ¿Cómo eran los hermanitos de Corinto? ¿Eran pleitistas? ¿Había inmoralidades sexuales? Religiosos. ¿Eran carnales? Pero Pablo le dice que a los santificados en Cristo Jesús. Ahora, aquí se me adelantó, la palabra santo se refiere a los llamados, a los separados, ¿para quién? Para Dios. Y han sido separados del mundo y dedicados a la obra de Dios. Cuando Moisés hizo el tabernáculo, habían algunos elementos que le decían santos. El pan era santo, las mesas eran santas, los candelabros eran santos. ¿Por qué? Porque estaban separados y eran para Dios. Entonces, si usted es un santo, obviamente está separado del mundo y está llamado a un propósito. ¿Para quién? Para el Señor. Ahora, lo que pasa es que cuando nosotros escuchamos la palabra santo, posiblemente solamente se nos venga a Don Santo. No. Podría ser aquellas imágenes que se llama santo. Yo casi no me sé. ¿Alguien que sepa esos santos cómo se llaman? ¿Santo qué? ¿San Judas? ¿Tadeo? Ajá. ¿Quién más? ¿El niño de qué? De Atol, le escuché yo. De Atocha.
Entonces creemos que creemos que esos son los santos, ¿verdad? Entonces cuando de repente de repente le digo, ¿usted cree que el hermano es santo? Hasta él se pudo reír. Tal vez santo cachón, ¿verdad? Si él ha creído en el sacrificio de Cristo, es santo. Y por eso estamos enseñando para que lo crea. Pero usted dice, es que usted no me ha visto los cuernos. Pero es que yo puedo vérselo, pero vuelvo a repetir, cuando Dios lo ve a usted, ¿a quién ve? Y entonces, creo que traigo aquí algunos santos. Yo creo que cuando puse a alguien y lo puse como santo, se quedó hasta admirado. Yo, santo. Mire este. Todos son santos. Todos ellos. ¿Los conoce a usted? Santo, el santo Ángel, Marvin, el hermano Pedro. Cree que es santo Oscar. Yo no sé qué tiene en contra de él, si él es un santo. El hermano Alejandro, el hermano Castillo, y este está bien pegadito acá, ¿va? Javier, es santo Javier, hermano. Amén, dice. ¿Con quién? Ahí. Entonces, hermanos, santos, recuerde que usted es un santo, es una santa. Pensé que había llegado la hora, pero no es. Continuamos. Dice: a los santificados en Cristo Jesús. La posición es en Cristo. Se refiere a la realidad, óigalo, es un hecho, a la realidad espiritual de los creyentes, quienes a través de la fe en Jesús son unidos a Él y colocados en una nueva posición con Dios. Y cuando hablamos de la posición, ¿a qué se refiere? Hoy estábamos en Cristo, anteriormente estábamos en Adán. Ilustrado, lo vamos a ilustrar. Aquel hasta los lentes puso. Cuando este individuo nació, sí, individuo porque no sabemos el nombre, nació en Adán. Todas las personas nacen en Adán, pero cuando se le enseña el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? Las Escrituras lo habían dicho. Y que fue sepultado y que al tercer día resucitó. Conforme a las Escrituras, ¿qué pasó? Cuando esta persona, este individuo, escucha el Evangelio, él es pasado de Adán a estar en Cristo. Y hoy él se llama el Santo Giancarlos. Sí, ¿por qué? Porque usted no lo conocía en Adán. Posiblemente, ¿verdad? Eso es la posición, hermanos. Hoy usted y yo estamos en Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir estar en Cristo? Bueno, estar en Cristo es
participar de todo lo que Cristo es y de todo lo que Él hizo. Y aquí hay un versículo que también creo que no tocaste esto, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, entonces Pablo le decía a la iglesia de Éfeso, le decía: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. O sea, ya es una realidad, ya es un hecho. Con toda, o sea, no hay ni una que falte, sino con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora, decía aquí que es de todo lo que Cristo es y de todo lo que Él hizo. Rápidamente vamos a ver algunas cosas. ¿Qué ha hecho Cristo, hermanos? Dice que somos perdonados. Porque estamos en Cristo, Dios nos ha perdonado. ¿Cuántos pecados? Todos. Pero, hermanos, realmente tenemos en mente qué es esa palabra, que somos perdonados. Sabemos bien ese significado, que usted ha sido perdonado, que no hay ni un pecado que Dios no le haya perdonado. Creo que es tan demasiado que muchas veces no tenemos el alcance suficiente para poder entender cuál es el perdón que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque usted y yo no sabemos perdonar. Porque usted y yo decimos: te perdono, pero no olvido. Te perdono, pero cuando te veo, me hierve otra vez la sangre. Y creemos que Dios es así, ¿verdad? Hermanos, no. Dios nos ha perdonado todos los pecados. Y así lo dice en Colosenses 1:14, dice: en el cual, hablando de Jesucristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. También somos justificados. O sea, en otras palabras, hemos sido salvados. ¿Qué quiere decir justificado? Quiere decir declarado perfectamente justo. ¿Basado en qué? Bueno, en la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El Señor Jesús era perfectamente justo y ahora Dios nos ve justo en Él. Él llevó nuestros pecados para que nosotros tuviéramos su justicia. Esta es la imputación que habló el hermano Alfredo el día domingo. Y Pablo le decía a esta misma iglesia, le decía en su segunda carta: al que no conoció pecado, hablando de Jesucristo, Dios, dice: por nosotros, Dios Padre lo hizo ¿qué? Pecado, cuando le imputó sus pecados, cuando le imputó mis pecados en su cuerpo. ¿Para qué dice? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Le alegra eso, hermanos? ¿Cree usted que si usted cometiera algún asesinato que amerite, obviamente, la condenación, la cárcel, por decirlo así, porque aquí no hay la pena capital, ¿verdad? Pero que usted es condenado, así como lo están haciendo hoy en día, de por vida, que usted ya no va a salir, y de repente hay alguien y toma su lugar, ¿qué haría usted?
¿qué haría usted? ¿Estaría agradecido? ¿Lo aceptaría? Pero después, ¿usted qué haría? Entonces, cuando nosotros nos ponemos esa imagen, hermanos, eso es lo que Cristo hizo. Cristo tomó su lugar. Cristo tomó mi lugar. Y Él me imputó y le imputó a usted su perfección. Por eso es que le vuelvo a repetir. Cuando Dios me ve, cuando Dios le ve, ve a su Hijo Jesucristo. Le ve perfecto. Amén. Amén. Todavía tenemos dudas. Ahora, somos hechos cercanos a Dios. Dice, como pecadores estábamos separados de Dios y no podíamos acercarnos a su presencia. Pero ahora en Cristo Jesús podemos aproximarnos confiadamente a la presencia de Dios, porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Pero ahora vuelvo a repetir, ¿realmente sabemos ese acercamiento? ¿Qué significa ese acercamiento con Dios? En el tiempo de la pandemia, cuando alguien era diagnosticado con el COVID y era enviado al seguro donde estaban todos los del COVID, usted, aunque quisiera aquella persona, podría ser una madre, un padre, un hijo, pero aunque usted tenía amor, usted no se acercaba. Pero tal vez usted quería abrazarlo. Es más, muchas personas murieron y al principio de ahí lo llevan directo a enterrar. Pero si supiéramos, hermanos, si comprendiéramos el significado que usted y yo podemos llegar ante Dios Padre confiadamente, y vamos a recibir, ¿qué dice Hebreos? Que vamos a recibir gracia y misericordia para el oportuno socorro. Pero muchas veces nosotros no nos acercamos a Dios. Es más, las personas, y lo dice la Biblia, que las personas para llegar ante un rey, si no habían sido llamados, ¿qué le pasaba? Morían. Pero usted y yo tenemos entrada ante el trono celestial del Dios creador por lo que Él hizo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estaba, ¿qué dice? Lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Rápidamente, somos aceptados por Dios, y creo que esto lo habló bastante. Dice, antes de ser salvos, éramos enemigos de Dios. Ahora somos aceptados por Él como sus propios hijos amados. ¿Por qué somos aceptados por Dios Padre? Porque estamos en Cristo. Somos sellados. Dios nos ha colocado en Cristo y nos ha sellado con el Espíritu Santo. Somos hijos de Dios y nuestro destino es Hawái. ¿Cuál es nuestro destino? La Nueva Jerusalén, es el cielo, la Nueva Jerusalén. Ahora, pero ¿cuál era el destino que merecíamos nosotros? El infierno. Y le digo, mire, da lástima escuchar y ver personas que el infierno lo ven como caricatura, diciendo, ponen figura y dice, yo llegando al infierno. Cuando
Si Dios Padre mandó a su Hijo, a lo que más amaba, para que estas personas no fueran a ese lugar de tormento. Pablo le decía, aquí dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Dios había prometido que iba a enviar a un paracleto, a uno igual que él, era el Espíritu Santo, el Consolador. Somos completos. Tenemos todo lo necesario para vivir la vida cristiana en nuestro diario vivir. Pero no me va a dejar de mentir que muchas veces como que nos hace falta un poquito más, ¿verdad? Nos falta algo más. Pero déjenme decirle que dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo se recibe al Señor? Por fe. ¿Cómo debemos vivir la vida cristiana? ¿Está dura la situación? Sí, pero sigamos creyendo en las promesas de Dios. Aprendamos a administrar el dinero también, hermanos. Porque no significa, me voy a gastar el dinero y de ahí voy a confiar en Dios. Que Dios nos dé sabiduría para poder utilizar el dinero, hermanos. Y también dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, Pablo continúa, le dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Todo iba bien, hasta que ¿a qué nos ha llamado Dios? Que seamos santos. Obviamente, hermanos, somos santos posicionalmente, pero debemos de recordar de que esta iglesia tenía estos problemas. Tenían divisiones, habían pleitos, habían problemas matrimoniales, habían idolatría, había problemas con los atavíos de la mujer, abuso en la cena del Señor y todo esto. Pero Pablo les dice, mire, Dios los ha llamado a ser santos. Ahora, la santificación no es algo místico o inalcanzable, es un proceso diario donde nos vemos transformando para ser más como Cristo. La Biblia nos da pauta muy clara sobre cómo lograrlo. Por ejemplo, primero necesitamos entender que la santificación comienza con el Espíritu Santo. O sea, en sus fuerzas, en mis fuerzas, nunca podremos santificarnos. Entonces, primeramente debemos de entender que para poder santificarnos, comienza con el Espíritu Santo. ¿Realmente nosotros dependemos del Espíritu Santo? ¿O vivimos nuestra vida? O sea, recuerda la ilustración que su vida es un vehículo. ¿Quién va manejando su vida? ¿Quién maneja su vida? ¿Es Dios el Espíritu Santo o soy yo? Yo voy manejando y el Espíritu Santo lo llevo aquí a la par, por cualquier cosa, ¿verdad? Lo llevo como un amuleto. Pero yo voy manejando mi vida. Yo voy manejando el carro de mi vida. Y si llego a chocar, después le digo, Señor, ayúdame acá con esto que me acaba de ocurrir. ¿Cómo debería de ser en nuestro diario vivir, en nuestro carro? ¿Quién debe de manejar? ¿Quién? El Espíritu Santo.
Él debe ir manejando nuestra vida y usted y yo ir de copiloto. Pero le aseguro de que si el carro no se mueve, usted está así, está impaciente, porque arranca, Señor, Espíritu Santo, dale para adelante. Y el Espíritu Santo le dice, es que yo estoy manejando, yo quiero manejar tu vida. Y de repente ve que el carro agarra para el lado izquierdo y usted le dice, no, es para el derecho. Entonces, la pregunta es, ¿estamos dejando al Espíritu Santo manejar ese carro que le llamamos vida? ¿O lo andamos como un amuleto aquí al lado del copiloto? Porque es mi carro, es mi vida. Pablo le decía a esta iglesia, es Dios mismo quien nos santifica por completo, hermanos. Así lo decía Pablo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pero el Espíritu Santo no va a hacer nada de lo que yo no le permita, de lo que usted no le permita. Hermano, ¿le puedo decir algo? Dice en Hechos 1:8. Sí. Dice que el Señor no va a poder poner el Espíritu Santo a tener. Sí. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros tenemos el poder del que te hablamos. Correcto. Nosotros le permitimos a Él que nos instruya. Así es. Ahora, ¿tiene usted ese poder? Si lo hemos recibido, sí. Ajá. Y queremos bien. Entonces, hermanos, pero ¿qué podemos hacer de manera práctica? La palabra de Dios nos da varias claves. Debemos de renovar nuestra mente diariamente con la palabra de Dios. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero la pregunta del millón, ¿va usted a las Sagradas Escrituras? ¿Voy a las Sagradas Escrituras? Si no voy, ¿cómo nos vamos a renovar? ¿Cómo se nos va a renovar nuestro entendimiento? Si aprendemos más bayuncadas de TikTok y las andamos diciendo. ¿Por qué? Porque de eso nos renovamos a diario. Ay, yo no, hermano, eso no va conmigo. Con lo que sea, con Facebook, Instagram. Esto significa dedicar tiempo a la lectura bíblica y a la meditación. Pero no es que va a estar no, a la meditación de la palabra. No es que va a estar como que Buda, ¿verdad? El cuerpo posiblemente lo tengamos, pero no es a esa meditación. Y ya para terminar, porque ya creo que me pasé, también es fundamental mantener una vida de oración constante, no solo cuando hay problemas. Aunque si hay problemas, pues buena ocasión para orar. Pero yo le digo, muchas veces tenemos problemas, hay dificultades, hay enfermedades, hay situaciones, pero no oramos. Y el versículo ya conocido, orar sin cesar. La comunión con Dios nos transforma desde adentro hacia afuera.
Así es que recordemos, hermanos, que la santificación es un proceso gradual. No se desanimen si ven áreas que necesitan cambio. Lo importante es mantener nuestros ojos en Cristo y seguir avanzando. Y esta parte ya lo sabemos, que prácticamente es el segundo tiempo, ¿verdad? Que es la santificación, donde Dios quiere librarme a mí del poder del pecado, donde Dios quiere librarle a usted también del poder del pecado. Dios quiere que se santifique usted, Dios quiere que yo me santifique, Dios quiere librarme del poder del pecado. Y este es un proceso que dura todo el tiempo, pero solamente lo vamos a lograr si dependemos diariamente, cada momento, del Espíritu Santo. Así que, hermanos, nos vamos a quedar acá. Espero que usted no sea el conductor de su vida, sino que sea el Espíritu Santo quien pueda guiarle siempre. Vamos a